Filosofía del sentido común, una obra de Melitón Martín. Tal vez se me criticará por repetir la verdad 2 o 3 veces. ¿Qué importa? No se ha repetido la mentira 200 y 300 mil. Madrid, 1872. Súplica preliminar. Un fenómeno constante predomina en la historia de la humanidad desde los tiempos históricos remotos. En toda época, la religión y la filosofía han ofrecido a los hombres soluciones infinitas de los problemas que no podían menos de que preocuparles. La clave del enigma del mundo y la creación, máximas y reglas de conducta que les habían de conducir a la suprema bienandanza. Y sin embargo, siempre y sin excepción, la inmensa mayoría de las gentes, el conjunto de la humanidad, fingiendo creer y obedecer tal o cual doctrina impuesta o aceptada, ha tendido a obrar y ha obrado cuando lo ha podido de un modo diferente y aún contrario a lo mismo que profesaba hipócrita y taimadamente. ¿Qué criterio es este universal y eterno que ha movido al hombre a pensar y sentir con contradicción constante al credo siempre infalible, siempre único, verdadero, que cada pontífice o cada filósofo le recomendaba? Porque cuando se condenaba el amor, todos amaban. Cuando se declamaba contra la riqueza, todos buscaban la riqueza. Cuando se perseguía al saber, cada hombre pugnaba por instruirse. Cuando se pretendía matar los sentimientos o reducirlos todos a un sentimiento único y estrecho, surgían inopinadamente los afectos tiernos y todos admiraban y aplaudían. ¿Contra qué resistencia pasiva, tenaz, inconsciente se han estrellado los esfuerzos de tanto legislador de cosas y de conciencias al querer amoldar la humanidad de una vez y para siempre a la forma peregrina, aborto de su cerebro? ¿Cuál fue, es y será ese criterio de las masas en virtud del cual y con instinto exquisito han sabido, saben y sabrán elegir después de mayores o menores tanteos y desengaños lo práctico, lo posible, lo conveniente dentro del orden natural y descartar poco a poco todo cuanto pugna contra dicho orden inmutable? Este criterio es el que llamamos el sentido común. Su origen está en la fuerza con que se imponen al hombre que vive, trabaja y lucha las leyes providenciales de la naturaleza. Por eso todo hombre, en el mero hecho de serlo y siempre que goce de las facultades que le constituyen en ser humano, tiene su filosofía, la tiene por instinto, por un sentimiento de propia conservación, por experiencia propia, por un sentido especial que le hace acatar en su conciencia alguna o
algunas de las leyes naturales que conoce, que descubre o que presiente. Todo hombre, en una palabra, juzga del mundo y de sus cosas en su fuero interno de un modo muy distinto que el filósofo o el sacerdote, de un modo esencialmente personal. Y la historia nos enseña que el conjunto de hombres que así se ha apartado y se apartan del continuo de los magníficos sistemas que se les quieren imponer, caminan por la senda de la verdad con paso azaz, más seguro que sus ilustres y venerados guías. Por esto, sin duda, vemos en el transcurso de la historia de los hechos constantes que deben sostener nuestra esperanza y hacernos confiar en el progreso. Estos dos hechos son la final caída de lo falso y el triunfo de lo verdadero, a despecho de las instituciones más sólidas y de los dogmas que se decían eternos. Perdónenos, pues, si creemos que existe y que palpita una filosofía del sentido común. Perdónesenos también si añadimos que esta filosofía vale tanto como cualquiera otra, cuando menos lleva sobre las demás una ventaja, a saber, que ninguna filosofía será nunca universal, sino se puede expresar con la misma claridad en todos los idiomas, y si todos los pueblos medianamente civilizados no la comprenden a fondo. Nuestra filosofía del sentido común tendrá al menos la ventaja de no ser incomprensible al común de las inteligencias, pero de seguro se nos preguntará por qué razón la humanidad en conjunto ha de acertar mejor con el camino hacia el bien que las pocas esclarecidas eminencias a quienes aclama pero respeta. Nos atreveremos a decirlo desde luego. En primer lugar, nos atreveremos a decirlo, desde luego, en primer lugar porque la humanidad en conjunto tiene todas las aptitudes que nunca podrán reunir ni el hombre más eminente o más singularmente dotado, ni la oligarquía más esclarecida, porque vive de todas las vidas, lucha contra todos los obstáculos, toca todos los errores y adquiere, en una palabra, más experiencia práctica en un día que el ideólogo en un año. En segundo lugar, porque hasta ahora, por efecto mismo de la limitación de nuestra inteligencia y experiencia personal, por muy notables que una y otra sean, se ha estudiado al hombre predilectamente en una de las tres regiones que constituyen su ser, desatendiendo más o menos las demás sin considerar, como lo hace el vulgo en sentido práctico, que el hombre es un todo indivisible y que hay que tomarle en junto o que dejarle en junto. Es preciso no olvidarlo, tratándose del mundo exterior. El fraccionamiento en el estudio estrecha el campo de la observación, pero no conduce resueltamente al error. Cuando se requiere estudiar al hombre, fraccionarle es mutilarle, y en vez de llegar al conocimiento de lo que es, se crea el monstruo ideal que no se encuentra en ninguna parte. Bastantes siglos han estado los sacerdotes, los filósofos, los economistas, presentándonos un hombre todo sentimiento, todo razón o todo materia. Tiempo es ya de que nos devuelvan al hombre tal cual es, al hombre enano, pigmeo y sí, pero completo,
Solo así se hará la luz. Las antiguas creencias se derrumban. La parte de verdad que contenían cae envuelta entre sus artificios o errores. La moral peligra y por una reacción inevitable y natural, el proletario y el obrero abrazan otros errores que ponen en mayor peligro la paz y el bienestar de las naciones. Los hombres siguen viéndose solo por un lado. Es ya de necesidad absoluta que se vean en redondo. Es cada día más urgente buscar un origen matemático a las verdades morales, darlas una base indestructible, pero al alcance de todos. Es forzoso ya vencer cierta vergüenza pueril, cierto amor propio peligroso que nos vedan rebajarnos a lo que en realidad somos y nada más, que nos mueven a sostener sin convicción hipótesis halagüeñas y presuntuosas, como las cuales ni engañamos a los demás ni nos engañamos a nosotros mismos. En una palabra, es menester abandonar el campo ameno y florido de la especulación y entrar con viril sinceridad en el más modesto, pero más fructífero y seguro de la realidad de las cosas. Tiempo es ya de condenar y destruir esa general hipocresía que, gracias a la perenne lucha entre las leyes naturales que se nos imponen por sí mismas y los dogmas o las filosofías que se nos enseñan, rebaja los caracteres y tiene en perpetua contradicción las palabras y los actos de pueblos y de individuos, su conducta con su profesión de fe. Vamos a intentar una demostración atrevida por lo mismo que nos proponemos no abandonar la tierra ni un instante, no levantarnos sobre el suelo. Pretendemos establecer el origen de la evidente armonía entre lo útil, lo verdadero y lo bueno, sin apelar a esas atrevidas aseveraciones a priori que, al amparo de algunas palabras nuevas, se introducen subrepticiamente en las inteligencias para aumentar al fin la duda y el escepticismo. El día en que se comprende su artificio o su falsedad, pretendemos hacer ver sencillamente que en el orden natural, dejando obrar libremente las leyes de la creación, aquellos tres resultados, la utilidad, la verdad y la bondad, son inseparables y se promueven mutuamente hasta producir eh, de un modo fatal e ineludible el bien moral. Pretendemos ensayar y ver si la sencilla luz de la verdad puede iluminar a los que, grandes o pequeños, corren o desvanecidos o iracundos hacia un común y temeroso abismo. La materia era bastante para llenar un gran libro. Hemos preferido hacer un librito útil, que los hombres de buena voluntad le sean pensando porque el asunto lo merece. Hechos. La verdad es como un hilo iluminado en su centro, pero cuyos extremos se pierden en la oscuridad. Los filósofos se paran en el centro. Los sofistas siguen más allá. Sócrates. Capítulo primero. Del hombre. El hombre es el más moderno o último eslabón de la cadena de los seres que constituyen el planeta en que vivimos. Es el eslabón más complicado y perfecto. Sobre ser el último de esa cadena que arranca en el átomo material, nace en la molécula del mineral o la piedra, se vivifica en la planta, se moviliza en el animal y se sublima en el espíritu humano. En virtud de este nuestro espíritu sublime, el hombre se pregunta sin cesar: ¿cuál es mi misión y mi deber aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Contesten otros más sabios o más atrevidos a las últimas preguntas. El mundo necesita ante todo una contestación clara, sencilla, evidente a la primera. La paz, la seguridad del género humano exigen ya que se demuestren, divulguen y practiquen las verdades del orden natural sobre las cuales se funda la vida de relación en nuestro planeta. Para conseguir este fin puramente humano, no hay sino método, porque un solo método existe para todos. Para conseguir este fin puramente humano, no hay sino un método, porque un solo método existe para nosotros. Si queremos descubrir la verdad, este método tiene que por base la observación de los hechos. Si observo, veo caer una manzana del árbol y veo que cae hacia la tierra. Si mudo de sitio y suelto una piedra de la mano, observo que cae del propio modo que la manzana. Sigo observando en todos los países, subo a las alturas, bajo a los valles, me hago cargo fría y desapasionadamente de la caída de los cuerpos graves en todas las latitudes. Me convenzo de que la invariabilidad de estas caídas, y después de recoger por medio de la observación las circunstancias siempre análogas de millares de hechos semejantes, formulo una ley general y digo: los graves caen hacia la tierra y en dirección a su centro. Primero el análisis por la observación, a seguida la síntesis por la analogía y repetición de los hechos. Por último, la expresión de la síntesis en una ley. Observación, deducción, expresión. Este es el único método y el medio único racional que tenemos para descubrir la verdad relativa en cada caso. Única verdad que es dada a los mortales conocer, porque la verdad absoluta, el último porqué de toda cosa, es y será patrimonio inescrutable de la divinidad. Ahora bien, decididos a seguir este único método de averiguar la verdad, hagámonos esta pregunta: ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? A poco que nos observemos y que observemos a los demás, nos convenceremos de que el hombre es un ser en el cual se verifican tres órdenes de fenómenos esencialmente diferentes. Primero, anda, se mueve, come, se asimila a la materia, crece, muere y se descompone en cuerpos bien conocidos. En una palabra, en su organismo evidentemente material se verifican fenómenos evidentemente materiales. Segundo, quiere, recuerda, compara, razona, juzga, discurre, y en todos estos actos o fenómenos inmateriales domina su fría voluntad, sabe lo que quiere, a dónde va y conoce el fin perfectamente determinado hacia el cual pone en movimiento todas sus facultades intelectuales. Tercero, sobre la materia, sobre la inteligencia, hay en el hombre un resorte motor de pasmosa energía, de origen misterioso, que no es la sensación física, y sin embargo con ella se une y relaciona, que surge, obra, se aviva y se exacerba tan espontánea como inopinadamente, que embriaga a la razón hasta cegarla, y que a veces la despeja y la ilumina como revelación sublime de un Dios amigo y profeta. Este resorte misterioso, esta fuerza indefinible es el sentimiento, que desciende por un lado hasta tocar con la sensación y que por otro se sublima hasta pasmar a la razón con sus magníficas revelaciones y sus intuiciones sobrehumanas.
en brazos siempre de la imaginación, de esa dulcísima loca de la casa, engalana, ennoblece, eleva nuestra existencia y presta a la vida individual, a la vida de familia, a la vida social, ese calor y a veces ese fuego, sin el cual serían frías, calculadas, egoístas y repugnantes. Los movimientos hechos o fenómenos sentimentales que podemos observar en todas las razas, en todos los países, en todas las épocas, en cualesquiera puntos del tiempo y del espacio, son a veces ilógicos e inverosímiles, como el amor de madre, a veces de una abnegación semidivina, como el fanatismo religioso o político. Descartad el sentimiento cual parte integrante del ser humano y no concebiréis el origen de las primeras sociedades ni os daréis cuenta de las grandes evoluciones históricas, ni comprenderéis los sistemas religiosos filosóficos que han agitado la tierra, ni acertaréis a explicar cómo y por qué todos ellos se modificaron hasta perder su carácter sacrosanto. En suma, es imposible desconocer que existen tres órdenes de hechos inseparables del hombre en todo tiempo y lugar, a saber, hechos físicos, hechos intelectuales y hechos sentimentales o afectivos. De aquí se deduce que en todo tiempo y lugar el hombre tiene necesidad de que puedan realizarse cumplidamente y en la medida del momento estos tres géneros de hechos, o lo que es lo mismo, que el hombre es un ser con necesidades físicas o materiales, con necesidades intelectuales y con necesidades sentimentales o afectivas. Estas últimas tienen relación con la parte más noble y digna de nuestro ser y por eso, sin duda, se sobrepone a todas las demás necesidades en ocasiones dadas. Impulsado por ellas, el hombre se olvida hasta de la necesidad de vivir, afronta el dolor y la muerte con fruición y se desprende de todo lazo terrenal para transfigurarse en héroe. Y sin embargo, qué lamentable confusión reina y existe en el estudio, clasificación y conocimiento de unos fenómenos tan potentes, confundidos de continuo con los fenómenos intelectuales por toda clase de escritores, al comprender unos y otros bajo la ya inteligible denominación de morales. Parece que ni Parece que ni se ha pensado en determinar con exactitud su carácter, sus condiciones, sus tendencias y su fin providencial. Lo mismo se dice, la moral para expresar el conjunto de leyes que deben refrenar nuestras pasiones y apetitos y como consecuencia una acción moral que se dice un interés moral, intereses morales, movimientos morales, ciencias morales, cuando se alude a la inteligencia, al sentimiento o a ambos a la vez. Las palabras morales ha llegado a ser muletillas gracias a las cuales se expresa profusamente lo que aún más confusamente se comprende. Las palabras morales han llegado a ser muletillas gracias a las cuales se expresa confusamente lo que aún más confusamente se comprende. Por eso, sin duda, se debaten todavía con calor puntos sobre los cuales se discute el común sentido de las gentes. Por eso se advierte y señalan en todas las escuelas errores lamentables, contradicciones absurdas
que sostienen las disputas y fomentan la discordia aún sobre puntos que deberían estar ya fuera de toda discusión. Se quiere una prueba decisiva y irrefragable de la confusión que reina en el estudio de esta región del hombre. Hela aquí, ningún idioma tiene un verbo distinto para diferenciar la acción de la sensación, de la acción del sentimiento. Lo mismo se dice sentir, frío, calor, una congoja, un calambre, que sentir pena o alegría, abatimiento, entusiasmo o desesperación. Y el autor de esta obrita confiesa que la mayor dificultad que ha encontrado al exponer sus ideas ha sido la de expresarlas claramente en lenguas tan oscuras, confusas e imperfectas bajo este punto de vista. Si nuestro objeto fuese aumentar la confusión, haciendo alarde de una erudición mentida y pedantesca, señalaríamos aquí los sistemas y las escuelas, hablaríamos de cuerpo, inteligencia y alma, o de cuerpo y alma simplemente. Haríamos ver cómo unos pensadores suponen que la inteligencia se confunde con el alma, mientras otros muestran que aquella es producto de un organismo más o menos perfecto y debe considerarse como común al hombre y a los animales, pero que el alma, superior a la inteligencia y distinta de la materia, domina a una y a otra y acerca al hombre a Dios con sus aspiraciones a lo infinito, su culto a lo justo, su anhelar incesante por lo bello. Nosotros no queremos admitir, lo repetimos, ni una sola palabra cuyo valor y sentido no sea perfectamente inteligible a los entendimientos no viciados. Por eso no nos permitiremos hablar sino de hechos evidentes y palpables. Por eso no mencionaremos siquiera en todo el transcurso de esta obrita ni una sola de aquellas palabras que, expresando una hipótesis y nada más, han llegado a ser un verdadero enigma a fuerza de quererlas explicar y de querer que sean claras y evidentes. Establecido el axioma incuestionable de la existencia en el hombre de las tres clases de fenómenos que acabamos de indicar, necesitamos todavía, y antes de concluir este capítulo, recordar otro hecho no menos claro e incontrovertible. Todos los animales se detienen en la satisfacción de sus necesidades, usan, pero no abusan del comer, del beber y de cualesquiera otras satisfacciones de su apetito. Son como máquinas animadas, llegando al límite que les está señalado para su conservación, de allí no pasan. El hombre, por el contrario, puede usar y abusar según se le antoje. Él solo pone límites a sus apetitos y deseos. Esta facultad de usar y de abusar hasta cierto punto, el satisfacer cualquiera de sus necesidades y el signo de su superioridad sobre todos los demás seres de la escala zoológica. La evidencia misma de estos hechos nos ahorra mayores explicaciones que sólo conducirían a oscurecer su claridad, y estamos seguros de que el sentido común no inoculado con una ciencia de escuela convendrá con nosotros sin discusión y sin dificultad en los axiomas siguientes. Primero, el hombre tiene necesidades físicas o materiales sin cuya satisfacción cumplida no podría ni existir, y además tiene otras muchísimas inmateriales, unas sujetas a su dominio y dirección,
y otras más poderosas en ocasiones que él y otras más poderosas en ocasiones que él mismo. Las primeras son intelectuales, las segundas sentimentales o afectivas, es decir, que el hombre tiene o es capaz de tener necesidades materiales, intelectuales y sentimentales. Segundo, el hombre puede usar y abusar dentro de ciertos límites al satisfacer cualquiera de sus necesidades. Y en esto consiste ese libre albedrío que, además del número, calidad y vehemencia de aquellas, le distingue de los brutos. Partiendo de tan sencillos y evidentes hechos, veamos que establecer sucesivamente otros no menos evidentes y sencillos. Capítulo 2 de nuestras necesidades y su objeto. Si el hombre tiene necesidad de comer, necesidad de pensar, necesidad de sentir, ¿cuál será el objeto de todas estas necesidades? Desde luego vemos que el hombre es un ser superior porque tiene mucha más necesidad que ningún otro, que evidentemente fue dotado con un sinnúmero de necesidades tan diferentes, tan variadas, tan complejas, para obligarle a buscar los medios de hacerse más fuerte, más inteligente y mejor que todos los demás animales destinados a servirle. Débil, inerme, tardío, incapaz de resistir a tantos brutos más fuertes y mejor armados que él, de huir de todos otros más ligeros y veloces, recibió en cambio el germen de necesidades infinitas, y esto, que al parecer debería acrecentar su impotencia y que efectivamente la acrecentó en los primeros instantes de su aparición sobre la tierra, le ha convertido después en el Señor de todos ellos. Si hubiese poseído las zarpas con la fuerza del león, los vientos y ligereza del lobo, la trompa del elefante, no se habría visto en la necesidad de inventar y fabricar armas. Si su piel no fuese tan fina, tan desnuda, tan sensible, la necesidad no le hubiera obligado a esquilar la lana para tejerse abrigo y cultivar, manjar e hilar el lino para hacerse una camisa o una túnica. Si fuese carnívoro como el tigre, herbívoro y granívoro como el venado o el caballo y nada más, si las necesidades de su alimentación no fuesen tantas y tan variadas, jamás habría aplicado el fuego a la cocina para valerse después de sus efectos y fundir los metales y producir con su industria maravillas. La necesidad de albergarse contra la intemperie le movió a construir la choza o la cabaña. La necesidad de seguridad, de defensa, convirtió la choza en casa cerrada. La necesidad de aseo, de orden, de comodidades, hizo un palacio poco a poco de la casa. Dad al hombre la piel peluda del oso, los vellones de la oreja, la pezuña del toro o de la cabra, el casco del caballo, y no será curtidor, tejedor, sastre, zapatero. ¿Para qué, si la naturaleza se encargaba de calzarle y de vestirle? ¿De qué otra manera, sino por medio de necesidades imperiosas, le habría obligado a buscar y hallar ese sinnúmero de armas contra la materia que se llama el martillo, el escoplo, la sierra, el buril, el pincel, la pluma, y que cual la lanza, la espada o el puñal son piezas
de remuda que se engastan alternativamente en el admirable mango de su mano? ¿O y no son solo las necesidades groseras de comer, vestir, albergarse o defenderse las que nos han obligado a hacernos más ricos y mejores cada vez, forjar espadas y otras armas más terribles que todas las de las fieras, construir castillos, cubrirnos con abrigos apropiados al clima, cultivar frutas, legumbres y granos, preparar y conservar toda clase de alimentos? Son de seguro ventajas que nadie puede despreciar, pero nada de eso puede hacerse si la inteligencia no trabaja poco o mucho, y de aquí una nueva serie de necesidades desconocidas para los seres que carecen de razón. La necesidad de saber, atributo de nuestra inteligencia, es un manantial copioso de cientos de necesidades, y no hay quien no comprenda hoy que el hombre sujeto a estas llega a ser superior por saber más. Cierto es que las necesidades intelectuales, apoyándose y como sustentadas por las físicas, no son tan imperativas o tiranas, pero una vez manifestadas tienen un atractivo y un encanto que suplen la fuerza fatal con que se imponen las otras más materiales y groseras. Una vez sentidas son verdaderas necesidades. Cuando el hombre primitivo tuvo que satisfacer la necesidad de moverse, ejercitó su memoria para recordar ríos, montes, valles, selvas o pantanos, y fue grabando en su mente representaciones o bocetos de las comarcas que habitaba. De aquí surgieron las primeras nociones de la tierra, y a medida que se desarrollaba una necesidad de recorrer más espacio, fue atesorando la inteligencia humana datos y noticias que la enriquecieron, de manera que andando el tiempo creó la geografía. Lo propio sucedió con el hombre pastor o agricultor. La necesidad de conducir bien los rebaños y la más adelantada de sembrar, cultivar y recoger los frutos despertó en las inteligencias pastoriles y labriegas la necesidad de conocer la marcha del sol, las fases de la luna, la vuelta de las estaciones, la alternancia de los fenómenos celestes, y las inteligencias se apasionaron de un estudio que embeleza, y la astronomía fue formándose para aumentar grandemente las necesidades intelectuales de los hombres. No citaremos más ejemplos. El objeto de las múltiples necesidades materiales del hombre parece ser el de engendrar las múltiples necesidades de su inteligencia, toda vez que éstas crecieron y crecen siempre provocadas por el desarrollo de aquellas, así como está probado que el desenvolvimiento o adelanto de la inteligencia y de sus necesidades da un nuevo impulso a las necesidades materiales, proporcionándonos los medios de satisfacerlas mejor y más fácilmente. Es una repercusión continua, cuyo resultado es el progreso material e intelectual. Donde no existe esta repercusión, la vida se hace vegetativa. El movimiento progresivo cesa y el mundo humano desaparece con mengua de la creación. Reflexionemos sobre lo que sería ser en el cual
semejante repercusión no existiese. En todas las regiones montañosas vence seres desgraciados, faltos de toda inteligencia, a quienes llaman cretinos. Por lo general los distingue una papada monstruosa por debajo de la barba. Observad estas criaturas cuya figura es la vuestra. Su mirada desde luego os dará a entender que aquel cuerpo carece de espíritu que a los demás anima y ennoblece. Tiene necesidad de comer, de abrigo, de movimiento, y por eso va a la fuente y al monte y a la casa. Pero ponedle en la ciudad, abandonadle a sí mismo, y hasta su último día no aspirará a satisfacer necesidades que no tiene, y hasta su última hora vegetará como una planta, con menos iniciativa que un irracional, y todo por efecto de la falta de necesidades intelectuales, sino infalible de su cretinismo. O aquel que siente la necesidad de la inteligencia, aquel nunca se parará en el camino de la vida, aquel cooperará en poco o mucho al creciente bienestar de sus demás semejantes. O aquel que siente la necesidad de la inteligencia, aquel que nunca se parará en el camino de la vida, aquel cooperará en poco o mucho al creciente bienestar de sus demás semejantes. El objeto, pues, de las necesidades materiales es el de despertar, avivar y sostener a las intelectuales, así como el objeto de estas es agrandar sin cesar el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo, para que, ennobleciendo y depurando su tercera clase de necesidades, de las cuales nos ocupamos enseguida, viva más y mejor de día en día. En efecto, además de las necesidades físicas e intelectuales, cuyo objeto es el que acabamos de indicar, tienen los hombres, según hemos demostrado ya, otras necesidades que completan admirablemente la pasmosa armonía de su ser. Hay quien siente una verdadera necesidad de cariño, de amistad, de afecciones tiernas, consoladoras y sublimes, y semejantes necesidades tienen a veces algo de material, o al menos se relacionan con la sensación, y a veces constituyen, gracias a la inteligencia y sobre todo a la imaginación, el más puro y sublime espiritualismo. Estas necesidades del sentimiento, siempre libre y espontáneo, son el poderoso estímulo que sostiene y aumenta la energía y actividad de las demás necesidades. Cuando el hombre, saciado o simplemente satisfecho, se entregaría tal vez a la inacción o al quietismo. Sin duda alguna, es en esto en lo que se diferencia el hombre de los demás animales, que desde el momento en que satisfacen las peculiares necesidades de su especie, se sienten otras, ni sienten otras, ni entienden su actividad o sus esfuerzos más allá. No así el hombre, su cariño hacia una compañera duplica su actividad, su amor a los hijos impulsa al padre y sobre todo a la madre a sacrificar todo reposo, y su amorosa simpatía para con sus semejantes centuplica a veces las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu, y el mundo llora o palpita ante la abnegación sublime o la fuerza sobrehumana del mártir o del patriota.
Las necesidades afectivas no viciadas, no corrompidas por los errores de la inteligencia, tienen pues por objeto ennoblecer el hombre animal, al hombre inteligente, elevándole por fuerza misteriosa y sin que su voluntad intervenga absolutamente en ello, al mundo superior de la simpatía, de la justicia, del deber y de las nobles creencias que son como la fuerza de cohesión de la familia, la saciedad, la sociedad y la patria, siendo la acción de las necesidades afectivas tan prepotente y enérgica, su objeto tan elevado por encima de las necesidades groseras y aún de la misma inteligencia, se comprende que hayan preocupado a algunos pensadores hasta el punto de constituir exclusivamente con ellas el alma humana, llamándola destello imperecedero de la divinidad. En el verdadero caos de dudas y de creencias de nuestra época, nosotros, para hacer la luz, no usaremos quiera de esta palabra alma que los hombres han llegado a transformar en un verdadero logogrifo. Demostraremos hechos y solo hechos. No queremos que ni aun los escépticos puedan rechazar con fundamento ni un solo vocablo de nuestra demostración. La verdad se hizo para todos y a todos queremos que llegue pura, brillante. En resumen, el objeto de todas nuestras necesidades es evidentemente obligarnos a ese movimiento fecundo que, según la admirable expresión de Santo Tomás de Aquino, constituye la vida. Las necesidades materiales inician el movimiento, las intelectuales le facilitan y ensanchan, las sentimentales lo sostienen y dirigen. Su conjunto en acción es lo que constituye lo que debemos entender por hombre. El que carece de una de estas tres clases de necesidades podrá ser un animal más o menos útil, curioso o potente, pero no es el ser perfecto de su especie. Esto es tan cierto que todos los seres de la creación podrían clasificarse del modo siguiente, habida cuenta de sus necesidades. Primero, seres que carecen de necesidades, los minerales. Segundo, seres con necesidades físicas, las plantas. Tercero, seres con necesidades físicas e intelectuales, los animales, incluso el bípedo hombre. Cuarto, seres con necesidades físicas, intelectuales y sentimentales, el hombre propiamente dicho. En general, es un axioma que el ser cuya naturaleza tiene más necesidades legítimas es superior a los otros seres que tienen menos de aquellas. Nada hay tan común como oír decir yo soy rico porque tengo pocas necesidades. El que tiene pocas necesidades es feliz. Esto sería verdad si el destino del hombre fuera vivir la vida del bruto, para morir como el bruto muere. Si estuviese aislado y si su vida no fuese una perenne lucha contra la naturaleza, un cambio inagotable de ideas, una creciente marea de afectos nobles, de aspiración al infinito, de amor. Por pocas necesidades que tenga un hombre, siempre tendrá más que el cerdo, el cual no necesita vestido ni calzado, ni limpieza siquiera. ¿Se atreverá nadie a decir que el cerdo es más rico y feliz que el hombre? Sin embargo, que éste tiene amarguras no sufridas por aquel.
Cierto es que el hombre padece cuitas y dolores que no alcanzan a los irracionales, mas la planta o la piedra están todavía más libres de todo mal, y no por eso debemos envidiar ese modo de ser que nos confundiría con la nada. Negar o combatir las necesidades legítimas del hombre equivale a proclamar la supremacía del más monstruoso materialismo. Cercenar cualquiera de ellas es mutilar el ser humano. Cuando la idea cristiana, en su lucha con el degradante sensualismo pagano, afirmó el espiritualismo y predicó la pobreza, el desprecio de los bienes de este mundo por considerarlos como causa de la perdición eterna, las almas grandes y apasionadas tuvieron fe en aquella exageración, y la Tebaida, la Judea, la Siria poblaron de se poblaron de anacoretas. Aquellos creyentes respetables, como todo lo que es sincero, procuraron matar todas sus necesidades, y el hueco de una peña, el tronco de un árbol, un poco de paja, una calavera, la hierba de los campos, el agua de las fuentes, fueron su casa, sus muebles y sus alimentos. Por no suicidarse violentamente, se suicidaban poco a poco. San Simón Estilita dice que vivió 31 años de pie sobre una columna alta de 40 codos y de 3 pies de diámetro al remate, que se hizo construir cerca de Antioquía el año 420 para huir de las flaquezas terrestres. Se convirtió allá en el aire en piedra, la muerte de todo sentimiento en él. Llegó hasta el extremo de negarse a ver a su madre a los 27 años de estar en aquella postura. La pobre anciana se murió de la fatiga de ir en busca de su hijo y del dolor de no verle. Entonces el santo se avino a contemplar el cadáver de su madre para dar una prueba más de su insensibilidad. La aberración moral que padecía le hizo temer el influjo del sentimiento más puro y santo de nuestra naturaleza, y crecer y creer que para ser santo en el cielo había que principiar siendo monstruo en la tierra. El desconocimiento de las leyes cuyo objeto era dotar al hombre con necesidades infinitas para un fin providencial, convertía a seres humanos de una energía pasmosa en una cosa más inútil, más inanimada y más repugnante que el capitel de una columna. Y reflexiónese ahora sobre la consecuencia de semejante aberración. Si la doctrina de aquellos santos es la verdad, deber e imprescindible sería extenderla por todos y para todos hasta sus últimos límites, y los hombres, a pesar de la parte sublime de su ser, a despecho de su espíritu, hubiesen llegado a ser unos autómatas rutinarios, una materia inerte, unos seres inferiores a la mayor parte de los brutos. ¿Podrá ser este el fin de la creación? ¿Habría venido el hombre al mundo tan noblemente dotado para esto? No, la virtud no debe estar en la inercia, sino en la actividad, pues de otro modo el hombre no sentiría ni sin cesar la espuela de sus necesidades. Por ejemplo, elocuentísimo,
pero en sentido contrario es el que acaba de pasar a nuestra vista en el espacio de 8 meses. La Francia, ese pueblo que no hace un año se decía el modelo y el tutor de las naciones, se había entregado exclusivamente con ardor al desarrollo de sus intereses materiales y al cultivo de su inteligencia. ¿Quién le podía negar el título merecido de industrioso, rico, inteligente? Pero los franceses hacían gala de matar el sentimiento, minaban cínicamente la familia, el matrimonio, la unión santa de las dos mitades del ser humano. Era un vil y miserable negocio, una vil y mutua prostitución. El ser humano permanecía unido al ser humano por los ruines y corrompidos lazos del interés o el egoísmo, y las fuerzas más nobles y más enérgicas del espíritu, esas fuerzas de cohesión que dan unión, resistencia y temple a los cuerpos sociales, se enervaban y anulaban por medio de la caricatura artística o literaria, con las bufonadas y los fieros de una vanidad pueril, o entre las carcajadas insolentes y los goces de la orgía. Llegó empero la hora de la prueba. El edificio soberbio, que parecía de granito coherente, sufrió una ruda embestida, y el mundo vio con asombro que el trabajo interior de desagregación que se venía destruyendo alegremente le había convertido en una masa de arena cuyos granos desunidos se contenían simplemente por el andamiaje artificioso de su oficial organización. La primera tabla que faltó de aquel artificial encajonamiento le amenazó con convertirle en polvo. En balde fueron los esfuerzos para que un sentimiento común uniese en un solo todo el cuerpo, cuyas moléculas se tocaban, pero no se unían. Todo fue confusión, vacilación y recriminaciones. El amor patrio, fraccionado en la egoísta vanidad o en la rabia pueril de cada cual, era impotente ya para resistir un fuerte empuje, y hasta hubo quien se sorprendía al descubrir que no hubiera habido en sus administradores aquello mismo que se había procurado desterrar del corazón de cada ciudadano. Así como en el ejemplo anterior se pretendía mutilar la humanidad matando las necesidades materiales, así en el que citamos se había mutilado a una gran nación, matando los sentimentales. Perdón, así como en el ejemplo anterior se pretendía mutilar la humanidad matando las necesidades materiales, así en el que citamos se había mutilado a una gran nación matando las sentimentales. Que vean los que tengan ojos, que aquellos que tuvieron oídos oigan. Capítulo 3. Clasificación de nuestras necesidades. El sinnúmero de necesidades del hombre puede dividirse en tres categorías, a saber: primera, tenemos necesidad absoluta de comer, necesidad imperiosa de abrigarnos o vestirnos, necesidad de un albergue, necesitamos de luz y de aire puro, de movimiento y de descanso. Estas y otras parecidas son necesidades físicas o materiales. Las necesidades materiales son las más tiranas de nuestro ser, hasta el punto de sobreponerse a todas en lo ordinario de la vida, porque no verse
porque de no verse satisfechas, la existencia es imposible. De aquí que no se den tregua ni plazo, ni se dejen modificar o sustituir. De aquí que su satisfacción sea el principio, el fundamento de todo bienestar, de toda superioridad, de toda independencia. Por regla general, quien no tiene que comer o se pervierte o se degrada. Dígase que se diga, las naciones como el individuo no pueden ser fuertes, libres, sabias o dignas cuando carecen de lo necesario para satisfacer cumplidamente esas necesidades materiales contra las cuales se declamará en toda especie de tonos, pero que siempre y doquier tomarán preeminencia y paso delante de todas las demás. La variedad de las necesidades físicas del hombre es la primera causa de su superioridad sobre los brutos que le rodean. Cada familia de estos vive con un solo alimento y todos apagan la sed con agua. Unas sienten la necesidad de pastar en la pradera, otras la de exterminar insectos, otras la de devorar algunas víctimas, pero fuera de esta necesidad y la de conservar la especie, apenas si pueden vislumbrarse en ellos otras. Aún hay más. Satisfechas estas necesidades, el animal no va más allá, ni abusa, ni se excede. El hombre, por el contrario, solo para alimentarse bien, necesita poner a contribución los tres reinos, vegetal, animal y mineral, esquilmar los climas, explorar ríos y mares, descubrir y aplicar el fuego, cultivar frutas y especias, inventar el molino, el horno, el alambique y en una palabra conocer la naturaleza y sus principales leyes, observar y comprender todo esto para satisfacer una de sus necesidades físicas, la más grosera de todas, y al hacerlo puede abusar y abusa a cada paso. Segundo, tenemos necesidad de aprender ejercitando la razón para saber en cada caso lo que más conviene. Necesidad de recordar las lecciones de la experiencia ejercitando la memoria. Necesidad de combatir ejercitando nuestra voluntad los obstáculos que a cada paso dificultan nuestra marcha para saber que el trigo contenía harina y que ésta se podía transformar en pan. Ha sido necesario ensayar y discurrir muchísimo, inventar así los varios medios para molerle, como el modo de cerner y de amasar la harina, componer la levadura a favor de otra serie de observaciones, discursos y razonamientos, observar el efecto del fuego y el mejor sistema para su aplicación, idear el horno, pensar año tras año, atesorar en la memoria cada hecho bien comprobado y en una palabra satisfacer aparte de la necesidad material de sembrar, regar, trillar, moler, amasar y coser, otra serie de necesidades de nuestra inteligencia sin las cuales el hombre sería una especie de máquina animada muy poco superior a los brutos de mayor instinto. Estas son nuestras necesidades intelectuales infinitas en su variedad y en su conjunto, aunque no en detalle, privativas del ser humano. De ellas puede abusar también y abusa el hombre, pero el abuso no trae aparejado el castigo con la fatal prontitud de las extralimitaciones físicas.
tarda por lo general bastante más, aunque es igualmente seguro e inevitable. Tercera, tenemos por fin necesidad de amar a alguien, necesidad de acercarnos a nuestros semejantes, necesidad de vivir en su compañía y su cariño, necesidad de simpatizar con algunos, de compartir con ellos las penas y las alegrías, necesidad de confundir nuestros afectos con los de una compañera, necesidad de ver en nuestros hijos la continuación de nuestra personalidad, necesidad de admirar la belleza y bondad, de odiar y combatir la maldad, la tiranía, lo arbitrario, necesidad, en fin, de esa gloria de la vida que se llama entusiasmo, inspiración, simpatía, en una palabra, sentimiento. Estas son nuestras necesidades afectivas o sentimentales. Las necesidades sentimentales, como el alma de las necesidades físicas e intelectuales de nuestro ser, las avivan, las estimulan, las mandan y las dirigen. Son además el contrapeso de la voluntad y de la fría razón que, aisladas, lo reducirían todo a un miserable egoísmo. Sin las necesidades sentimentales, el cuerpo y la inteligencia perderían sus resortes más enérgicos y más nobles. La parte principal y más fecunda del trabajo humano no existiría. ¿Qué vale lo que hace el hombre para sí comparado con lo que se afana por sus padres, por su amada, por su esposa, por los hijos o por sus hermanos, amigos y compatriotas? Si el hombre no se pensara más que en sí, no sintiera más que para sí, no obrara sino en provecho suyo, nuestro planeta sería una morada tristísima e inverosímil. Por eso nos repugna el egoísta instintivamente, y con razón nos debe repugnar. También en la satisfacción de las necesidades sentimentales puede abusar y abusa el hombre. También la consecuencia de semejante extravío es un dolor, un mal, un castigo. Empero, ¿cuántos siglos no tarda a veces la humanidad en descubrir, a fuerza de sangre y luto, la falta que cometió, pervirtiendo al sentimiento? La clasificación que acabamos de hacer a grandes rasgos no puede decirse rigurosamente exacta. Hay necesidad que participan de lo físico y de lo intelectual o de lo sentimental, otras que tienen algo de intelectuales y algo de sentimentales, y otras, por fin, en que entra una parte de sentimiento con otra parte de apetito físico. La verdad es que están todas tan enlazadas, forman una red tan solidaria, siguen una gradación tal, se hermanan y confunden al obrar de tal manera que toda clasificación en esto, como en otras muchas cosas, no puede ser sino un método convencional para auxiliar nuestra menguada inteligencia. La unidad no se clasifica, y la creación es la unidad. Consideremos que las necesidades son en realidad las fuerzas impulsivas de todas nuestras acciones, y se comprenderá que, siendo varias, infinitas tienen que ser sus resultantes, según las fuerzas que nos mueven, su intensidad, su dirección. La verdad es que
A excepción de unas pocas necesidades primitivas, todas las demás son resultantes, tan dependientes unas de otras que no hay ni puede haber en toda la serie deslindes o soluciones de continuidad. Esto, sin embargo, vamos a intentar un deslinde grosero y una enumeración incompleta de las principales necesidades humanas, pero como nuestro propósito no es analizar los hechos humanos hasta sus últimos ápices, tarea propia de 100 generaciones, sino indicar lo puramente necesario para que se perciba toda la claridad de los principios que explayamos, toda la evidencia de ciertas leyes por lo común ignoradas, siempre será de utilidad y meritorio hacer un primer boceto para que otros más perspicaces y holgados vayan completando el cuadro de los orígenes de toda vida intelectual y moral. La tarea de estudiar y clasificar nuestras necesidades han sido siempre para los ideólogos un estudio humilde y como tal se ha abandonado a los economistas. Estos mutilando un todo indivisible por el empeño de no ocuparse sino de la riqueza, de no considerar como riqueza sino los bienes materiales, han introducido errores en la práctica que retardan y dificultan el triunfo de la verdad a pesar de las grandes verdades parciales que han demostrado y con tanta brillantez sostienen. Mencionemos ya las principales necesidades del hombre. Necesidades físicas o materiales, de respirar, de moverse, de ver, de comer, de trabajar, de dormir, de oír, de defenderse, de poseer o adquirir propiedad natural, de palpar, de abrigarse, de albergarse, de gustar, de oler, de conservar la salud, la locomoción. Necesidades intelectuales, de observar, imaginar, de deducir, de recordar, de juzgar, de expresar el pensamiento, de transmitir el pensamiento, de descanso intelectual, entretenimiento, diversión, de conocer el planeta en que vive, de conocer los cuerpos, de conocer las plantas y los brutos, de conocer los astros y sus leyes, de conocer las leyes de los cuerpos, de conocer las leyes de las fuerzas, de conocer las leyes de los organismos, de conocer las leyes de relación entre las cosas, de conocer las leyes de relación entre los hombres, de conocer las leyes de relación entre los hombres y las cosas, de conocerse a sí mismo. Necesidades sentimentales, de temor, de simpatía y amistad, de admirar lo grande y lo fuerte, de temer a un ser superior, de esperanza, de amar lo bello, de amar lo justo, de amar la verdad, de amar a un ser superior, de creer, de amar al prójimo, de fe y por último, de amor infinito. Necesidades físico-intelectuales, de moralidad personal, moral personal, de paz, de seguridad, de vivir en sociedad, de poseer tranquilamente propiedad civil, de cambiar con sus semejantes, de dividir el trabajo, de libertad política. Necesidades intelectos sentimentales, de asociarse, de moralidad de relación, moral de relación, de ejercer la beneficencia, de amar a la familia, de amar a la tribu o a la patria, de gozar de buena fama, crédito, necesidades físico-sentimentales, de amor conyugal, de amor a los hijos, de amor de madre, de todas estas necesidades y otras muchas que podrían añadirse, pero que nosotros omitimos en gracia de la caridad
Dos hay que son como los polos sobre que gira el mundo humano: el amor de madre y el comer. Suprimid el amor de madre y habréis suprimido la continuación de la especie. Suprimid el comer y la existencia del hombre cesará. Podemos concebir la existencia y propagación del bípedo humano y rebajado al último lugar de la escala zoológica, siempre que se satisfagan estas dos necesidades fatales, pero sin ellas concluirá la raza de sobre la faz de la tierra. El amor de madre y el comer son, pues, las piedras fundamentales de la sociedad humana. Fueron las dos fuerzas impulsivas originarias que, obrando en unión con la sensación, dieron por resultados otras necesidades complejas, las cuales a su vez ocasionaron, al estimular la actividad del hombre, otras y otras necesidades nuevas. Habremos pues de extrañar, en vista de semejante origen, que todos los actos, deseos y propósitos del hombre tengan algo de grosero y material, con algo de sublimidad y abnegación. Considérese otra vez que las necesidades humanas son las fuerzas motrices que nos obligan a obrar y pensar, que lo mismo en mecánica, el ser impulsado por dos o más fuerzas a la vez obedece necesariamente a la resultante de ellas, y que estas resultantes constituyen nuevas necesidades mixtas, las cuales participan de muy distintos caracteres. Así se explica fácilmente ese número infinito de necesidades que nacen con el progreso y que constituyen la más pasmosa variedad dentro de la unidad perfecta de una sola ley. Dotado el hombre con todas sus necesidades materiales, intelectuales y afectivas, y con las facultades necesarias a su satisfacción, bien pudo confiársele su libre albedrío para producir la variedad infinita de los episodios en la unidad del progreso de la vida. La fuerza impulsiva, constante, eficaz, irresistible de aquellas necesidades le obligaron a perfeccionar y ensanchar sus facultades, a progresar, a hacerse cada vez más rico, más inteligente y mejor en consecuencia, y para tenerle siempre sobre el camino del bien. Está el dolor a cada lado y el bienestar a su frente. Mientras sigamos por el buen camino, mientras procuremos la satisfacción indefinida de nuestras necesidades dentro de los límites de nuestra naturaleza, obtendremos por premio mayor suma de bienestar, o lo que es lo mismo, nuevos goces del cuerpo y del espíritu, cuando nos salgamos de la buena senda con menosprecio de las leyes de este mundo. El dolor, la miseria y la abyección castigarán el extravío hasta volvernos al conocimiento y a la obediencia de las leyes fatales de este mundo. Tal vez se nos critique por hablar y tratar siempre de las necesidades del hombre y nunca de sus facultades. Contestaremos que damos la preferencia a este método de indagación por las razones siguientes. Primera, porque la existencia de una necesidad supone de una o de más facultades para satisfacerla. La naturaleza jamás cae en el absurdo, y por eso no da necesidades negando las facultades correspondientes a su satisfacción. Primera, porque la existencia de una necesidad
supone la de una o más facultades para satisfacerla. La naturaleza jamás cae en el absurdo y por eso no da necesidades, negando las facultades correspondientes a su satisfacción. Segunda, porque cada satisfacción satisfecha es la manifestación externa de una o de más facultades, y de ahí que no hayamos encontrado medio mejor de patentizar la existencia de nuestras facultades que el de tratar de las necesidades que satisface o puede satisfacer la humanidad en el terreno de los hechos. Tercera, porque nuestro fin es esencialmente práctico, y así como el análisis de las facultades del espíritu es difícil por demás y también ocasionado al error, el de nuestras necesidades de modo de todo género está al alcance de todos y es tan evidente como fácil. Ya veremos por los resultados si este camino es más tortuoso o extraviado que otros para los fines de la vida. Continuaremos luego de una pausa en el capítulo cuarto de las pasiones, los errores y los vicios y de las necesidades ficticias.